En esta segunda cápsula sobre palabras de Private Equity les comentaré términos relacionados con el fondo mismo. Un primer término que deben conocer es AUM o AUM, que significa Asset Under Management, es decir, el monto total de activos que un gestor de fondos tiene bajo su administración. Esto refleja el tamaño o relevancia de un gestor en particular. Por ejemplo, BlackRock es el gestor con el AUM del mundo, el mayor AUM del mundo, con más de 6 billones de dólares, es decir, millones de millones. Otro concepto importante es el de NAV o NIV, que significa Net Asset Value o valor patrimonial del fondo, es decir, el valor de los activos del fondo menos sus pasivos. Otra palabra utilizada es de Dry Powder o pólvora seca, que es el monto del capital que los aportantes de un fondo tienen comprometido a aportar, pero que todavía no ha sido llamado por el gestor del fondo, es decir, no había un capital call. Y por lo tanto todavía no se ha invertido. Son las reservas que tiene el gestor del fondo para seguir invirtiendo o comprando targets. En relación con la remuneración del GP o gestor, un concepto que deben conocer es del carried interest o simplemente carry, que es la parte de las ganancias de un fondo que el gestor de dicho fondo tiene derecho a recibir en pago, además de su comisión de administración. Por ejemplo, un carry del 20% de las utilidades del fondo. También relacionado con las remuneraciones del gestor está el concepto de hurdle rate, que es el porcentaje de los beneficios del fondo, por ejemplo un 8% anual, que los LPs o aportantes deben recibir antes que el GP o gestor de ese fondo pueda comenzar a recibir su carry. Otro término curioso es el de vintage year, que en español sería algo así como año de cosecha o de vendimia, y que se utiliza para comparar un fondo con otro, es decir, fondos que son del mismo vintage year. No existe una única definición, pero normalmente se refiere al año en que el fondo hace su primer llamado de capital a sus aportantes o el año en que un fondo hace su primera inversión en un target, que idealmente deberían coincidir. Como no tiene una definición única o exacta, es importante entender a qué se refiere en un contexto específico. Espero que conocer estas palabras les ayude a entender mejor la jerga que usan los gestores, inversionistas y asesores del mundo de Private Equity.